Bien, pues muy buenas tardes para todas y todos. Saludos dentro de este marco de los diálogos internacionales sobre justicia y democracia, que ya estamos llegando a la decimosegunda edición. De hecho, prácticamente estamos cumpliendo un año con esta serie de importantes eventos que desarrollamos desde la Red Internacional de Investigación sobre Democracia, Derecho y Política desde México y Colombia, y que desde luego impulsamos fuertemente en la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que me honro en dirigir, así como desde la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En esta ocasión nos acompaña Kelly Benítez, una estimada, entrañable amiga de la Universidad de Antioquia, quien va a estar disertando sobre el importante tema de las mujeres y la democracia colombiana. Dicho sea de paso, este es un tema sobre el cual Kelly disertó en un evento presencial que tuvimos por acá en Durango hace pocas semanas, específicamente en el mes de agosto, en el marco de un congreso internacional y de unas jornadas México-colombianas sobre democracia, derecho y política que organizamos de igual manera desde nuestra red internacional de investigación. Entonces, pues muchísimas gracias también a quienes nos acompañan, integrantes activas y activos de la red. Desde luego, la secretaria académica de nuestra facultad, la doctora Pati Hermosillo, el doctor Martín Gallardo García y el doctor Alejandro Vázquez, también investigadores, miembros de nuestra red y que también tuvimos el gusto de conocer en persona a Kelly, no nada más de manera virtual. Y también saludamos a nuestro gran amigo Juan Manuel. Entonces vamos a dar inicio siendo respetuosos del tiempo y de nueva cuenta, estimada Kelly, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva ocasión y pues adelante, el auditorio es allá, nos trasladamos virtualmente hasta la querida Medellín. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias, saludar a todos de una manera muy cordial y pues repito, agradecer por el espacio, agradecer por poder compartir y por poder aprender de manera conjunta sobre todo el tema de la democracia, el derecho, la ciencia política. Entonces, pues esta conferencia pues se ha titulado como Mujeres y Democracia Colombiana. Abordaremos un poquito sobre el marco normativo que tenemos en Colombia, sobre toda la definición de democracia, que me parece muy importante para hablar de como todos estos procesos, hablar un poco también sobre las barreras históricas y también sobre brechas que se tienen actualmente en el ámbito político. Me parece muy importante también tomar un punto muy enfático y es aprovechar que estamos celebrando el aniversario número 80 de la ONU, aprovechar que el secretario Antonio Guterres ha hablado y ha hecho unas manifestaciones acerca de la política y acerca de las mujeres, y ha hecho una agenda que se llama la UNGA y la 180, en donde hay un énfasis bastante puntual por hablar de la participación de las mujeres y también hablar un poco sobre los actos legislativos y cómo se ha movido últimamente todo el tema de las leyes acá en Colombia con relación a este tema, claramente. Eh, Iniciaré hablando sobre pues, la población colombiana y cómo estamos divididos, pues hablando del tema del sexo. Y de acuerdo con las proyecciones del DANE, en 2024 Colombia tenía aproximadamente 52,70 millones de habitantes, de los cuales 26,98 millones eran mujeres y corresponden al 51,2% de la población total, y 25,72 millones de hombres, que corresponden al 48,8%. Es decir, actualmente somos mayoría, ¿cierto? Y es muy importante tener en cuenta que somos mayoría porque si vamos al tema de la representación,
en el ámbito representativo no somos tal. Entonces, da cuenta de las visiones que se tienen acerca de cómo debería ser la representación. Bueno, inicialmente vamos a encontrar lo que podemos definir como democracia, y es que alrededor del mundo se ha hablado demasiado sobre este tema. Sin embargo, tomo tres visiones muy importantes para hablar de esto. La primera es la de Schumpeter, quien habla de democracia como un método político para elegir líderes mediante la competencia por el voto. Eh, Hay visiones posteriores, como la de Carol Pateman, que plantearon la necesidad de una democracia participativa que no solo legitime decisiones, sino que convierta a las personas en ciudadanos activos. Y también tenemos autoras como Iris Marion Young y Nancy Fraser, quienes han resaltado que una democracia no solo puede ser plena, solo puede ser plena si reconoce las diferencias, redistribuye el poder y asegura la representación efectiva de los grupos históricamente marginados, entre ellos mujeres. Pues vemos tres planteamientos muy diferentes de lo que es la democracia. Iniciamos con Schumpeter, que es una definición muy clásica, que me atrevería yo a decir que es como la democracia directa. Simplemente votamos y eso se refleja en las urnas y pues ya está, ¿cierto? Eh, Encontramos que Karl Pateman nos habla de una visión totalmente diferente y nos habla de democracia participativa. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de todo el tema. Sin embargo, vemos que ya no es solamente tomar decisiones, sino también ser ciudadanos activos, ser garantes de los derechos, pero también de los deberes. Y finalmente encontramos la visión de Marion y de Foster, que nos habla de una redistribución del poder, reconocimiento de las diferencias, y me lleva un poco a la conferencia pasada, eh, cuando encontrábamos el término de representación sustantiva y representación, perdón, eh, le- em, la representación sustantiva y la representación descriptiva, depicting. Em, Esta última definición se acerca más a la representación sustantiva, donde lo que se busca es una transformación social y es como llegar a una representación efectiva, no simplemente como reconocer a las personas y darle derechos, porque evidentemente lo tienen al adquirir una ciudadanía, sino también como denominarlos como una parte importante de la sociedad y a partir de ahí poder crear políticas que logren transformar la conciencia de esa misma sociedad. Y frente a ello encontramos un planteamiento muy curioso y es Colombia, la democracia más antigua de América Latina. Eh, Creo que esto da oportunidad realmente para abrir todo un debate porque el Banco de la República dice que Colombia tiene la democracia más antigua de América Latina y se basa en tres argumentos principales. El primero es la antigüedad, votaciones populares que datan desde el año 1810. Y es que en la antigua, el antiguo estado o la antigua configuración de lo que hoy en día es la capital colombiana, en ese entonces se llamaba Santa Fe, tuvo elecciones y su líder fue por votaciones populares. Entonces dicen que data más o menos de ese año. Sin embargo, vamos a ver que en el segundo argumento, que es la tradición electoral, se habla de que hay un legado ininterrumpido desde 1830, que más o menos cuando se hizo la división de la Gran Colombia, comenzó todo el tema de los legados electorales y pues se dice que Colombia ha sido el único país latinoamericano que ha podido lograr eso. Aunque, repito, estos argumentos son debatibles porque en Colombia nosotros tuvimos una dictadura, que fue la de Gustavo Rojas Pinilla entre 1954 y 1957, que es paradójico, logró bastantes avances en términos políticos y en otros niveles, como por ejemplo otorgarle el voto a la mujer. Y posterior a eso tuvimos aproximadamente unos 20 años lo que fue el Frente Nacional,
que fue básicamente un acuerdo entre los partidos liberal y conservador para poder alternarse el poder. Y esto evitó eh, que otros partidos, que hubiese otro tipo de manifestación política, porque claro, en ese momento había mucho descontento y estábamos en un ámbito político y social bastante complejo. Y el último es la estabilidad institucional, ya que se dice que Colombia ha sido el país que ha sufrido menos periodos de guerra civil y dictaduras que otros países en el continente. Si nosotros pues analizamos desde que se ha configurado, desde que se configuró pues la Gran Colombia o desde nuestra independencia de 1810 y con la Patria Boba en 1819, realmente Colombia no ha tenido muchos periodos de guerra civil. eh, el más importante fue la Guerra de los Mil Días, que inició en 1898-99 aproximadamente y se acabó en 1902, que terminó pues la, con que Colombia quedara sin Panamá, porque pues en ese entonces Panamá estaba anexado a Colombia. Y pues las dictaduras, como lo dije anteriormente, la única que hemos tenido ha sido la de Gustavo Rojas Pinilla, y fue un periodo de 4 años, así que fue muy corto. Por lo tanto, según estos tres argumentos, se dice que Colombia tiene la democracia más antigua de América Latina. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto histórico. Inicialmente, antes de la Constitución de 1991, es importante eh, resaltar que nosotros teníamos la Constitución de 1886. Esa constitución tuvo aproximadamente 81 reformas constitucionales, siendo la reforma constitucional de 1936, conocida como la Revolución en Marcha, una de las más importantes. Podemos evidenciar que esta constitución no hablaba realmente de los derechos de las mujeres de una forma explícita, sino que más bien las mujeres estaban sujetas a las decisiones de sus esposos y se encontraban relegadas a las labores del hogar. Eh, Sin embargo, a medida que se avanzó en el tiempo, con la reforma constitucional de 1936, las mujeres lograron ocupar más espacios como cargos en actividades públicas. Muchas más mujeres, campesinas en su mayoría, lograron tener acceso a la educación, la adquisición de capacitación civil dentro del matrimonio y el acceso a educación universitaria. Eh, en este espacio realmente no se daba el proceso de representación de la mujer en lo absoluto. Y así como la mujer estaba relegada de ciertos derechos y más bien estaba condicionada a muchos deberes, también sucedía con personas racializadas, puesto que para poder acceder a la representación, con la Constitución de 1886 se planteaba que quienes deseaban conformar el Senado, el Consejo y otros puestos burocráticos debían tener condiciones muy explícitas, como ganar cierta cantidad de dinero. Para poder adquirir la ciudadanía también se debía cumplir como con ciertos requisitos. Entonces, vemos que no todas las personas en ese contexto eran ciudadanas. Y claro, reformas como la de 1936, que empezaron a otorgarle un lugar a la mujer, fueron motivo de una fuerte controversia, porque la pregunta de ese entonces era como, ¿qué tipo de mujeres, qué tipo de hombres van a estar con estas mujeres? Eh, Porque estas mujeres están más capacitadas y pues puedo decir que en ese entonces se tenía como mucho miedo de lo que podían llegar a lograr las mujeres. Entonces eran ampliamente restrictivos con los derechos, claro, le otorgaban muchísimos deberes y dejaban a la mujer en un estado de sumisión bajo, bajo el régimen del hombre. La mujer no tenía ni siquiera independencia económica, entonces eran ampliamente restrictivos. Sin embargo, repito, la reforma constitucional, la revolución en marcha, le permitió a la mujer
empezar a adquirir unos derechos que se vendrían a reafirmar con la Constitución de 1991. Vemos también el derecho al voto, y es que las mujeres fueron reconocidas plenamente como ciudadanas y con derechos tras y con derecho al sufragio tras el acto legislativo número 3 de 1954, bajo el mando del general Gustavo Rojas Pinilla, en el marco de una dictadura. Por eso a veces suena un poco dicotómico, por así decirlo, hablar de una dictadura cuando en ese lapso de tiempo se hicieron realmente demasiadas cosas y se reconocieron muchísimos derechos civiles. Este derecho se materializó en las elecciones que se efectuaron el 1 de diciembre de 1997 con la participación masiva de 1.835.255 mujeres. Y finalmente encontramos la igualdad jurídica, em, que se establece en 1974 con el Estatuto de la Igualdad Jurídica de los Sexos. Y esto es bastante importante nombrarlo porque el Estado reconoció y en ese momento le otorgó a la mujer la igualdad jurídica con respecto al varón. Es decir, como lo había dicho antes, la mujer estaba relegada en muchos aspectos hacia al hombre y logró la igualdad jurídica, es decir, ante la ley, ante la norma, la mujer era igual al hombre, ya no estaba em, supeditada a lo que el hombre decidiera con respecto a los bienes, con respecto a la organización de la familia y demás, sino que ya podía hacer muchas, muchas gestiones de manera independiente. Entonces, este es el estatuto que consagra en forma definitiva la igualdad jurídica de los sexos. Finalmente, bueno, también durante todos esos años encontramos que hay un, eh, se empieza a ampliar como el marco del reconocimiento de la mujer, el reconocimiento de los derechos, se crean instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el ICBF, que se encarga de los niños, pero también se encarga de la protección de la madre en ese entonces, y vemos que poco a poco empiezan como a determinar que la mujer era sujeto de derechos al mismo nivel que los hombres, que no era fortuito entregarle esas garantías, sino que realmente era algo necesario para poder establecer una democracia como la que pues se plantea con la Constitución del 91. Entonces, la Constitución del 91 es un hito, eh, se da en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo dice que es necesario crear una constitución donde se plantearan aspectos políticos y normativos diferentes, y se da después de tener mucho conflicto con guerrillas, con narcotráfico, etcétera, etcétera, después de que asesinaran a muchos líderes, eh, se efectúa la Constitución del 91, que pues es la que nos rige hasta ahora, y en ella se establecen puntos fundamentales. El primero, el Estado social de derecho y la democracia participativa. Dice su artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. El punto básico el punto del que parte la Constitución es la dignidad humana. Sin embargo, permite decir que somos un Estado social de derechos, o sea, donde todos tenemos las mismas garantías, todos tenemos los mismos derechos, pero asimismo los mismos deberes, y reconoce que somos una república democrática, participativa y pluralista. mm, Establece el disenso, establece que haya mucha más cantidad de partidos políticos porque asume que no todos quieren lo mismo. Entonces es algo muy importante y es el primer artículo de la Constitución. En el artículo 43 se habla del reconocimiento de la igualdad y la prohibición de la discriminación y dice, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.
Además de eso, em, en el artículo 13, la Constitución establece la protección de las minorías y la población y la protección de las mujeres ante la discriminación y dice que realizará todas las acciones para poder protegerlos de una manera efectiva. Y es que la Constitución del 91 realiza un punto de inflexión en los derechos de las mujeres, ya que, como lo dije antes, por primera vez se entendió que una democracia sólida requería el reconocimiento expreso de los derechos de las mujeres. Y realmente no solo de las mujeres, sino también como de todas las poblaciones que habían sido ignoradas, población indígena, población racializada, etcétera, etcétera. Entonces, puede afirmarse que la ampliación de los derechos no solamente robustece el orden jurídico, sino que también permite vislumbrar un mayor índice de democracia sustantiva en el país. Si hablamos de democracia sustantiva, nos podemos remitir nuevamente a la definición de Pickting de lo que es este tipo de democracia, y es que, y pues es la búsqueda de la transformación social. eh, la búsqueda de una representación efectiva donde haya una pluralidad, donde todos sean tomados en cuenta y no hayan techos de cristal, como lo dice Flavia Freudenberg. Eh, como lo dije anteriormente, íbamos a tomar una cita bastante importante de Antonio Guterres, eh, que dice, abro comillas, la igualdad de género no puede esperar más. El progreso en materia de igualdad de género ha sido lento e irregular. En todas las regiones, países y comunidades, las mujeres y niñas luchan por sus derechos, exigen libertades, combaten prácticas abusivas, reclaman protección social y se organizan para ocupar el lugar que les corresponde en la toma de decisiones y en los procesos de paz. Seamos claros, la igualdad de derechos y oportunidades no es un tema partidista. La participación de las mujeres en la toma de decisiones no es un privilegio, es un derecho. Los líderes deben alzar la voz, actuar y cumplir con la igualdad que el mundo necesita con urgencia. Esta fue una, un apartado de su intervención hace días pasados, donde habló de la necesidad de crear una agenda, donde poblaciones como las mujeres, donde las personas racializadas, pues, alzaran la voz por sus derechos, porque pues la visión es que realmente ya no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos calladas, no es válido, no es justo y no es posible para poder crear sociedad, para poder crear sociedades democráticas o regímenes democráticos, y que realmente esto es necesario, principalmente también para crear todos los procesos de paz. Estamos viendo que a nivel mundial tenemos como muchos conflictos por diferencias, por temas que son muy complejos y que realmente pues en esta sesión no se van a abordar, pero es importante mencionarlo porque si realmente creo yo que nos seguimos callando, seguimos relegándonos ese papel que tenemos en la sociedad, nada va a cambiar. Eh, entonces encontramos barreras históricas y las brechas actuales, la falta de acceso equitativo al financiamiento de campañas y las redes de apoyo políticos dominadas por hombres. No es una, no es nada falso que el acceso muchas veces de las mujeres hacia las campañas políticas y para conseguir financiación son procesos muy complejos, donde realmente se nota demasiado la exclusión y pues es un aspecto muy importante porque si hablamos de mejoras o si hablamos de contribuciones, esto es un aspecto muy fundamental que hay que tocar. También encontramos los prejuicios sociales que asocian el liderazgo con lo masculino y relegan a las mujeres al ámbito privado o del cuidado. Esto también pasa por el tema cultural. Por lo menos en Colombia tenemos una sociedad bastante machista y patriarcal que se ha mantenido durante el tiempo y aunque los índices de machismo, de patriarcado han disminuido porque, claro, los movimientos feministas y también los movimientos que avalan los derechos de las mujeres han incrementado y han incrementado su voz. Esto no quiere decir que haya desaparecido, que la conducta se haya
desaparecido por sí sola, no, todavía hace falta mucho para poder llegar a esa sociedad ideal, por así decirlo. Encontramos la exclusión de mujeres de comisiones legislativas estratégicas como economía o defensa y el silenciamiento de sus propuestas en espacio de tomas de decisiones. Muchísimas veces encontramos que en debates de ya sea de consejo, del ejecutivo, las mujeres en algunas comisiones no son tenidas en cuenta, en algunas comisiones de emergencia sobre todo, comisiones económicas, de seguridad, es como las mujeres no deberían estar en estos espacios. Entonces, aunque muchas veces esto no se denuncia y aunque esto muchas veces no pasa, es algo que podemos decir que sí es real, aunque muy probablemente no hayan casos documentados por miedo, por instrumentalización y demás, son cosas que si nos vamos a la realidad pueden suceder. También encontramos la violencia política. La violencia política se manifiesta de muchas maneras. Hay violencia económica, violencia vicaria. mm, Encontraremos dentro del espectro de la violencia política muchos fenómenos y pues llegamos a la conclusión de que la violencia política trata de relegar a la mujer de ese aspecto, trata de al- eh, enalienarla de la posibilidad de tener un lugar y poder opinar y poder hacerse notar dentro del ámbito político, de la toma de decisiones, que es algo bastante importante. El uso instrumental de la inclusión por parte de los partidos. Mm, Aquí creo que es importante hacer la síntesis o hacer la comparación con las Juanitas, eh, y vemos que instrumentalizan pues mucho a la mujer, le dan un lugar de representación o la hacen creer que tienen un lugar de representación, pero luego la obligan a dejar sus cargos o simplemente las utilizan por venganza o por muchos otros medios. Entonces encontramos que entre del uso instrumental de la inclusión hay muchos fenómenos también que hacen que sea complejo que las mujeres puedan acceder a la participación y puedan mantenerse. Finalmente, encontramos la falta de voluntad política para impulsar reformas estructurales. Con relación a esto, podemos hablar de la falta de normativa, por lo menos acá en Colombia, hasta el año 2024, normativas que avalaran la paridad, que estuvieran de acuerdo con que las mujeres deberían tener una igualdad política, sino que no, con un 30% está bien, o incluso menos del 30% lo soportan, está bien, porque entonces tienen representación. Para quien quieren más representación, la necesitan. Esos eran algunos de los cuestionamientos, o no, no es necesaria, los hombres deberíamos ser mayoría aquí. Entonces, dentro de esa falta de voluntad está todo el tema de las excusas, incluso hay violencia política en eso, mucha violencia política y es bastante represivo. Entonces, esas son como las barreras históricas y las brechas actuales, que no solamente las vemos desde hace mucho tiempo, sino que, como repito, hoy en día se mantienen. Y encontraremos avances legislativos. En la conferencia anterior que hablaba sobre la inclusión o la integración de las mujeres, yo había tomado dos leyes muy importantes que acá en Colombia son la ley 581 del 2000, que es la ley de cuotas, que es la ley que busca garantizar que al menos el 30% de los cargos decisorios en la administración pública fueran ocupados por mujeres. Antes de esta ley realmente no había ninguna garantía, entonces fue bastante importante porque permitió que por lo menos el 30% de las mujeres en ese entonces tuvieran un cargo administrativo y fueran tomadas en cuenta en el ámbito burocrático y político. Luego encontramos la ley 1475 de 2011 que habla del funcionamiento de los partidos políticos, y esta es la ley que regula la organización de partidos y establece cuotas del 30% para mujeres en lista y promueve la participación política inclusiva. Nosotros acá trabajamos como por escaños y cada elección, eh,
porque nosotros tenemos elecciones locales, elecciones departamentales, las nacionales, pero también tenemos de consejo, de cámara, de senado. Entonces, cada tipo de elecciones plantea una organización un poco diferente por la cantidad de personas que votan, pero hasta más o menos el 2020, hasta el 2024, la ley establecía que se debían tener cuotas del 30%. Si eran 5 o 6 escaños que cada partido debía tener, con relación a eso se debía tener una cantidad específica de mujeres. También teniendo en cuenta que se tenían listas abiertas, creo que así se llaman, y listas cerradas. Entonces se debía mantener un orden específico para también garantizar que las mujeres fueran votadas. eh, Porque muchas veces sucedía que dejaban a las mujeres como de últimas en las listas, y entonces si el partido no alcanzaba un umbral de votación o de elección, pues las mujeres se quedaban sin ese cargo. Finalmente, vamos a encontrar dos leyes o dos avances legislativos muy importantes, y son la Ley Estatutaria 2424 de 2024, que establece la paridad del 50% de mujeres en cargos decisorios del poder público, reforzando la igualdad constitucional efectiva. Esta ley tiene algunas reformas a la ley 581, que es la ley de cuotas, pues siendo la paridad el evento más importante. Vamos a encontrar por último, pues la ley estatutaria 2453 de 2025, que es la ley que previene, sanciona y repara la violencia política contra mujeres, asegurando condiciones reales para su participación política y democrática efectiva. En esta ley, que tiene aproximadamente 32 34 artículos. Se maneja un diseño bastante amplio para la protección de la mujer en el ámbito político. Establece que el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Igualdad, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones más deben garantizar en todo momento el acompañamiento y la defensa de los derechos de las mujeres dentro del ámbito político. Y a mi parecer es bastante importante. Sin embargo, creo que el punto bastante central, eh, o no una crítica, sino como un punto a analizar, es cómo realmente se va a garantizar que esta ley sí sea exitosa, que las mujeres dentro del ámbito político puedan denunciar mucho más los casos que suceden. Y creo que muchas veces no solo las mujeres, sino también que los hombres se atrevan a hablar sobre los casos de violencia política que se sufren, porque pues no las mujeres claramente en razón de su sexo y de sus capacidades han sido relegadas toda la vida. Sin embargo, también hay hombres que sufren violencia, y creo que es importante mencionarlo. Por último, pues como para abrir el debate, me interesa bastante em, abrir con dos preguntas, y es, con relación a todo lo que se ha hablado, a todo lo evidenciado, ¿podemos llamar democracia a un sistema político en el que la mitad de la población estuvo excluida durante más de un siglo? Y la segunda pregunta es, en Colombia, ¿se ha construido realmente una democracia incluyente o se sigue habitando una democracia incompleta marcada por la exclusión y la desigualdad de género? Entonces, pues finalmente es todo. Me gustaría como abordarlo también desde el debate, no solamente que me escuchen a mí, sino también como escuchar diferentes opiniones. Y pues nada, muchas gracias. Excelente, Kelly. Un placer, un beneplácito. Me da muchísimo gusto escucharte. Yo creo que sabes perfectamente bien que esos breves días que convivimos, pues la verdad es que quedé gratamente maravillada por el nivel de preparación que tienes
al igual que tus compañeros que también tuve la fortuna y la bendición de conocerles y de tratarles, me sorprende que si nos repites el semestre en el que vas, Kelly, Tercer semestre. te espera yo creo que un camino de éxito, Kelly. El tema que tocas pues es definitivamente un tópico de actualidad que nos ocupa y creo que nos debe de seguir ocupando a las mujeres de todo el mundo, pero creo que en Latinoamérica hay que detenernos un poquito más sobre el respecto. Ahorita me llamaba mucho la atención las cifras que tú manejas, el que sean en Colombia más mujeres que hombres, que creo que es una cifra, datos duros, vamos, que se replican aquí en México, sin yo ser experta en el tema y que la maestra María Eugenia me corrija, ella es experta en el tema del abordaje de los derechos humanos y desde luego que es una gran talante del estudio y análisis y discusión del tema de los derechos de las mujeres, pero creo que en México andamos igual en ese aspecto que Colombia, digo, y que además aparte somos de Latinoamérica, ¿verdad? Y fíjate, Kelly, no, el economista, las cifras de un estudio que hicieron de 2024-2025, pues se encargó a través de un estudio que se realizó de calificar la democracia en Latinoamérica. Y me llama mucho la atención porque dice que de acuerdo a los estudios del economista y al latinobarómetro, pues dice que de 2024 a 2025 más o menos ahí como que unos puntitos como que crecimos, pero que realmente el análisis que se hace y que a mí me parece muy interesante y quisiera también conocer tu opinión, Kelly, porque dice, bueno, es que realmente hubo así como que un poquito de puntaje en porcentaje, un puntito ahí, o punto 5, vamos, que haya crecido en Latinoamérica la democracia, pero dice este estudio que es que realmente no es que la democracia haya mejorado en Latinoamérica, sino que las democracias en Latinoamérica se han vuelto resilientes. Es decir, que pues ya soportamos más porque como que no nos queda de otra. Prácticamente es lo que dice el estudio. Pero me llama la atención porque después de ese análisis que hace, de dibujar estos datos duros, de darnos cifras, de regalarnos estos porcentajes, hace como una calificación de a ver quién está en el top de los 3 primeros lugares y califica el Economista 2024 que Uruguay y Costa Rica son los únicos países con democracias plenas y entre comillas democracias plenas. Y luego sitúan a República Dominicana, Guatemala y a México como países que tuvimos mejoras en temas de democracia, porque dice que pues, las elecciones que recientemente hubo en México y en República Dominicana y también en Argentina, pues ahí como que el Latinobarómetro nos colocó en que hay una esperanza de que la democracia en nuestros países, pues ahí como que mejore la situación, ¿verdad? Y que además tiene que ver el tema de el reconocimiento, el respeto y la evolución de los derechos que tenemos las mujeres en Latinoamérica. Y finalmente, Kelly, termino con esto y que tú nos compartas, por favor, tu visión de esto que yo te estoy humildemente compartiendo. Califican a Colombia, a Brasil y a Ecuador como las democracias con el mayor margen de retroceso en 2024. Y yo creo que si nos vamos a 2026, cuando califique el Economista 2025 y el Latino Barómetro, pues con lo que lamentablemente acaba de acaecerles allá en Colombia, creo que pues aún esto va a recrudecer más esta calificación deficiente. Y estoy también de acuerdo, Kelly, y reitero, a ver ahorita tú que nos des tu perspectiva y tu visión, toda vez que tu tema que nos acabas atinadamente de exponer aborda este tema de la democracia y aparte involucra el tema de los derechos de las mujeres. El Economista y el Latinobarómetro centran en que Latinoamérica entonces sigue enfrentando retos y desafíos persistentes y los engloba en 4 principalmente.
hay una gran desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Tenemos regímenes más autoritarios cada vez más, y el tema de los micromachismos y de los macromachismos es algo que lastima y que sigue lastimando y que recrudece aún más el autoritarismo en estos países, el populismo, que es algo también que no ayuda. Y ojo, porque fíjate lo que te acabo de decir hace ratito, que el Latino Barómetro pues califica a México de que pues hay como que ahí vamos mejorando la democracia, pero ¿qué crees? Que luego ya acá abajo, cuando habla de los retos y los desafíos, dice pues es que México, Honduras y Guatemala, como están considerados con alta vulnerabilidad al populismo, pues ojo, porque aunque nos califican de que como que mejoramos un poquito la democracia, pues ahí como que estamos como que en declive, como que estamos en la balanza de ahí vamos y retrocedemos, avanzamos, pero volvemos a retroceder. Y finalmente el último reto habla respecto a la desigualdad económica, que además, Kelly, no sé en Colombia, pero en México, en Durango, es muy común que aunque hombres y mujeres desempeñemos la misma actividad, ostentemos los mismos títulos profesionales y laboralmente nos desempeñemos en mismas condiciones, mismos horarios, los masculinos son los que tienen el salario más elevado que nosotras las mujeres. Entonces, creo que esto es algo que tenemos que seguir trabajando, Kelly. Comparto contigo el interés y me gustaría escuchar tus impresiones respecto a esto que te acabo de comentar, y luego pasaríamos ahí el uso de la voz a la maestra María Eugenia Campos, que es la jefa de nuestra división de estudios de posgrado, que también tiene, yo creo, mucho más ella que yo que comentarte y que enriquecerte, Kelly. Te escuchamos. Bueno, primero muchas gracias maestra, como por todas sus palabras, por también esos aportes muy valiosos. Bueno, lo primero es eh, que hay que definir o delimitar cómo Latinobarómetro concibe el ámbito de la democracia, porque a veces se convierte en algo como muy ambiguo, ¿cierto? Como que hablar de democracia no es simplemente hablar de votaciones y de elecciones. Eh, Tenemos el concepto de democracia participativa y de democracia directa, pero esto también está sometido como a muchas interpretaciones. Entonces, sería muy interesante primero como mirar qué concepción tiene Latinobarómetro de democracia o en qué aspectos los delimita para establecer las encuestas que les arrojan estos resultados. Yo creería, maestra, dentro de mi subjetividad, me podría atrever a decir que el caso de éxito de, pues, de México o de ese avance resulta porque tienen una presidenta mujer y tienen todo el tema de la paridad. Entonces, resultaría para mí decir que Latino Barómetro dice que México tiene bastante esperanza por este aspecto. Sin embargo, puede decir que Colombia ha tenido un gran retroceso y se debe a la polarización, porque recordemos que en las votaciones a la presidencia, la diferencia del margen entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que fueron los candidatos que pasaron a segunda vuelta, no fue muy grande. Pues la diferencia que tuvieron para denominar que quien ganó fue Gustavo Petro no fue muy grande, y eso nos habla de una polarización. También hay mucha abstención al voto. Entonces, y también podemos decir que en Colombia eh, hubo retroceso debido a que, claro, nosotros veníamos de 8 años con el presidente Uribe, eh, tuvimos 8 años del gobierno Santos, el tema de la pandemia y el gobierno Duque, que el gobierno Duque pues no fue muy exitoso, y fue de bastante conflicto pues en las ideologías de las personas. Y cuando llegan como estas votaciones, habían como muchos pues, sentimientos e ideas encontradas. Entonces, creo que me atrevería a decir que el éxito de México en parte es por todo el tema de la paridad y de la presidenta mujer, de Claudia, y
pues el tema del retroceso de Colombia en parte ha sido por la polarización. Y claro, cuando hablamos de desconfianza, autoritarismo, la desconfianza en las instituciones ha aumentado significativamente. Cuando hablamos de micromachismos y autoritarismos, son unos retos y bastante importantes que hay que abordar porque, pues, repito, el concepto, la idea que podemos tener de democracia es demasiado ambiguo. Y sucede muchas veces porque toman modelos ideales, principalmente el modelo estadounidense, y a partir de ahí pues hacen interpretaciones no tan efectivas, teniendo en cuenta que América Latina tiene unas cualidades y unas características muy particulares de cada territorio. Y justo en esas características y justo en esas cualidades deberíamos detenernos para poder denominar o poder encontrar un concepto de democracia, el concepto de las elecciones, de las votaciones, de la representación también. Entonces, creo que todo eso va como por ese lado. Y finalmente, con el tema de la desigualdad económica, tendría que buscar como los datos. Realmente no los tengo. Y decir como la diferencia entre el salario de un hombre y una mujer es demasiado exorbitante, sería un atrevimiento, porque claramente no tengo el sustento científico, el sustento teórico para poder decirlo. Pero creo que coloquialmente, según la opinión de la gente, suele suceder. No voy a decir que en muchos casos, pero sí puede suceder. Excelente, Kelly. No, no, no me decepciona para nada tu posicionamiento respecto a estos humildes comentarios que yo te formulé. Sí, efectivamente, yo creo que tenemos todavía, como coloquialmente decimos aquí en México, Kelly, mucha tela todavía de dónde cortar para seguir abordando y seguir haciendo análisis de estos tópicos que tú nos compartes, Kelly. De verdad te agradezco mucho. Y si me lo permites, le cedemos el uso de la voz a la maestra María Eugenia para posteriormente que haga el uso de la voz Juanma, que es otro de mis colombianos consentidos. Adelante, maestra María Eugenia, por favor. Muchas gracias, doctora Patti, por el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Kelly, por habernos ofrecido esta disertación, porque siempre es un honor y un agrado de escucharte con esa madurez y esa sapiencia que nos dejas admirados a todas las personas. Y bueno, pues yo nada más casi que has contestado ya todas mis dudas con la respuesta que le has dado a la doctora Patti Hermosillo. Sin embargo, me llama mucho la atención que bueno, que nos hablas de una democracia varios tipos de democracia, menciona la democracia sustantiva, pero hablas también de la igualdad de género desde la perspectiva de la ONU, específicamente de su secretario general Antonio Guterres. Y pues a mí me hace pensar en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 5, que se debe de aplicar de manera transversal. La ONU no es tan optimista, ¿sí? Porque la ONU nos está diciendo, faltan 300 años al menos para que se termine el matrimonio infantil. Faltan, no sé, más de 100 años para la igualdad entre los salarios y nos va dando pues unas cifras pues muy grandes de tiempo. Esto podría, Kelly, cambiar, porque también la ONU nos habla de acción, o sea, nos dice es que por mucho que reformes leyes, por mucho que cambies, por mucho que estudies teóricos, necesitas acción y por eso hago la vinculación a la democracia sustantiva, la comunidad, la gente, el pueblo. ¿Tú cómo ves esta situación desde tu juventud? ¿Crees que los jóvenes lograrán que efectivamente se den estos cambios y que la ONU esté equivocada en el transcurso del tiempo que va a pasar? Que la paridad de la que hablas en México, que porque si bien sí tenemos una paridad en los sistemas legislativos, pero la paridad no es en todo. La paridad es, digamos, de texto, porque hay una doble jornada, porque hay un síndrome de culpa de las madres trabajadoras. Entonces, la paridad no es en todo. ¿Cómo ve tu generación desde un punto de vista de la democracia, desde las obligaciones de convivencia que tenemos y desde las teorías? ¿Cómo ve tu generación? ¿De manera positiva o no les importa
en absoluto la cuestión de la igualdad de género. ¿Cómo lo piensas tú? Porque a veces creo que a lo mejor a mucha gente no le importa y que por eso va lento. Gracias, Kelly. Muchas gracias, maestra. Bueno, yo creería que el tema de la visión de la democracia es bastante complejo, la verdad. Porque si bien hemos avanzado, por ejemplo, ya tenemos el acto legislativo 2424 que habla de la paridad frente al tema administrativo y tenemos la ley estatutaria de este año que nos habla de la protección a la mujer frente a la violencia política y plantea como todo un diseño y todas unas garantías. Creo que muchas veces es un tema que se olvida, es un tema que se olvida, que se deja de lado, que como tú lo dices, simplemente es algo que lo dejamos en el texto. Y por eso creo que siempre hago mucho énfasis en la democracia sustantiva y en la representación sustantiva y hago mucho énfasis en ficting, porque creo que ir más allá, o sea, deberíamos ir más allá de los textos, deberíamos ir más allá de los autores, más allá de todo lo que han dicho, porque han dicho demasiado, no solamente sobre la democracia, no solo sobre la representación, han hablado alrededor de un montón de temas, también con el surgimiento de los feminismos y de las diferentes ramas de los feminismos, pero creo que sí es importante, sumamente importante la acción. Destaco realmente la intervención de Antonio Guterres porque creo que invita a eso, a la acción. Y aunque los ODS no son muy esperanzadores, porque la verdad es que los ODS nos plantean no solamente en el tema del género, sino también, por ejemplo, con relación al cambio climático, con relación al tema de las drogas. Mira que también tenemos el tema de la desertificación de hace unos pocos días y es un tema también tenso, aunque podemos ver como que los ODS no son muy esperanzadores, las cifras, la realidad, quizás nos está diciendo otra cosa, porque al final del día, pues todos esos textos nos hablan de un montón de ideales y nos hablan de un montón de cosas que deberían ser, eh, pero no se detienen a veces un poco a denotar esa realidad. Entonces, Mm, decir, decirte que mi generación ve con profunda esperanza la igualdad de género y la democracia, sería plantearte una realidad ilusoria, pero decir también que la ignoran totalmente sería plantearte un panorama demasiado desesperanzador. Creo que todo es un muy depende, porque realmente hay territorios donde se busca mucho más la igualdad que otros, hay países donde se trabaja mucho más la igualdad que en otros, pero creo que todo es una búsqueda, creo que todo es un avance. Y como lo dije anteriormente, América Latina es un territorio con muchas particularidades, o sea, cada país tiene unas particularidades bastante importantes y eso hace parte a la construcción de democracia y a la construcción de país de cada uno. Muchas gracias, Kelly. Gracias. Muchísimas gracias, Kelly. Ya ve, maestra María Eugenia, como cariñosamente le decimos la maestra Maru. No, no nos puede decepcionar esta niña. Va a tercer semestre, imagínese. Yo de verdad también compagino con los comentarios, Kelly, que te formuló muy atinadamente la maestra Maru. Sí creo yo que esta agenda que nos dibuja la ONU y esos análisis que realiza, pues sí, de verdad a veces los leo y digo, no, ya mejor no los quiero leer porque me deprimo peor, ¿verdad? Y luego más en esta brecha de la diferencia salarial, esta brecha que nos lleva a tantos años, ¿verdad? A los añales que nos suma para que de verdad pueda existir una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pero sin embargo creo que a pesar de lo desalentador que puedan parecer estas cifras y que probablemente sean reales, porque si de verdad volteemos a ver a Latinoamérica, cada uno de nosotros simplemente con dar un avisoramiento ligero a las áreas en donde nos desenvolvemos, pues sí, sí vemos que lamentablemente van a pasos sumamente despacio. El hecho de que se nos reconozca a las mujeres
nuestros derechos, esa igualdad sustantiva, el hecho de que se emitan sentencias con perspectiva de género, en fin. Entonces creo que sí hay un largo camino por recorrer, pero bueno, como luego dicen, la vida es bella y sigue siendo bella. Si no tienen inconveniente, maestra Maru, le cedemos el uso de la voz a otro de nuestros colombianos consentidos también, a Juanma. Adelante, Juanma, te escuchamos, por favor. Bueno, acá ya es de noche, buenas noches, ¿cómo están? Me alegro mucho de volver a hablar con ustedes, de verlas. Pues primero que todo yo no sé cómo el Latino Barómetro mide el tema de las democracias, cuáles son, para decir, esa democracia aumentó, esa democracia disminuyó, y es que por lo menos en ir en contra de ustedes tres con algo, pero por lo menos en Colombia, desde hace 10 años sucedieron dos hechos históricos acá que antes, desde mi punto de vista, fortalecieron el tema de la democracia en Colombia. Primero son las elecciones del 2022 y el segundo es el acuerdo de paz. Primero que todo el acuerdo de paz porque es en el primer acuerdo de paz con una guerrilla en el cual se implementa el tema del género, en el cual se habla de género, de un enfoque de género, en el cual se incluye a la mujer, en el cual por lo menos hablamos desde el punto 2 del acuerdo de paz, en el cual se habla de la participación política de los excombatientes y de los firmantes, en el cual es donde más énfasis se le hace en el enfoque de género. ¿Por qué? Porque hay una problemática ahí y es que las mujeres, por lo menos dentro de las FARC, jamás ocuparon altos rangos. Entonces, claro, cuando se iban a negociar, cuando se iba a una mesa de concertación entre el gobierno y las FARC, jamás había mujeres, siempre eran hombres. Entonces, lo que se hace con este acuerdo y con el enfoque de género, listo, bueno, ustedes están hablando de los beneficios que se le van a dar a los hombres, pero es que hay muchas mujeres detrás, hay muchas mujeres que son excombatientes, hay muchas mujeres firmantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas mujeres? Porque esas mujeres han sufrido una violencia diferencial y han sufrido muchas causas y muchas problemáticas diferenciales a los hombres. Entonces, este acuerdo lo que antes hace es fortalecer, desde mi punto de vista, la democracia. ¿Por qué? Porque se incluye a la mujer, se le da una visibilidad a la mujer que antes no se le había dado. En el tema ya del 2022, pues yo creo que antes se fortalece porque Colombia jamás había tenido un gobierno de izquierda. La primera vez en la historia de Colombia que se tiene un gobierno de izquierda. Entonces yo siento que para que haya una democracia de verdad, yo creo que no solamente se puede hablar de que siempre, él mismo lo decía, Colombia es la democracia más vieja de Latinoamérica, lo decía Kelly, y que la democracia más vieja de Latinoamérica no haya habido nunca un gobierno de izquierda, antes nos quiere decir a nosotros que como que la democracia no estaba tan bien que digamos. Creo que ahí había como punticos en los que estaban fallando. Entonces yo creo que antes el hecho de que se haya ganado la izquierda fortalece a que la democracia colombiana tenga una perspectiva diferente, tenga un enfoque diferente y que aparte de eso las banderas de este gobierno actual son banderas de lo mismo, de enfoque de género, de ayudar a las personas con mayor dificultades tanto económicas como sociales. Y ahí también tiene otra problemática, la desigualdad salarial, y es que por lo menos en Colombia la economía informal representa casi el 55% de nuestra economía. Entonces estamos hablando de un número muy alto y dentro de ese número informal no sabemos aún cuánto es la desigualdad que tienen las mujeres, porque así como un número nos arrojan un número de la desigualdad puede ser quizás del 20% comparado a los hombres, no sabemos, porque dentro de esa informal no sabemos si aún es mayor. Y entonces eso nos lleva a unos retos incluso mayores, unos retos que tenemos que ver como sociedad y que tenemos que mirar como Colombia por lo menos de, bueno, tenemos el 55% de nuestra economía informal, en el cual están las mujeres, cómo vamos a hacer para que esa economía informal se convierta en formal y cómo vamos a hacer para que esa brecha de desigualdad que hay entre hombres y mujeres ya no sea una brecha, sino que ya sea una igualdad. Ya. Muy bien, Juanma. Pues sí, sí, efectivamente, Juanma. Y yo creo que esto que tú, Juanma, comentas respecto a, bueno, qué tanta legitimidad le vamos a dar a las cifras, a los datos duros que haga, por ejemplo, Latino Barómetro, que es el que yo le aduje en comentario a Kelly después de su exposición, pues yo creo que también es válido que cada uno de nosotros ahora sí que seamos los poseedores de la verdad de nuestra entidad, ¿verdad? De donde estamos nosotros
conviviendo y viviendo, porque efectivamente tal vez nos puedan calificar o de antidemocráticos, antidemócratas, nos pueden calificar de democracias insípidas o incipientes, como a México suele calificársele así, pero al final del día, digo, siempre hay que tener estos balances y ahora sí que como el yin y el yang, ni todo negro ni todo blanco, ¿verdad? A veces pues se trata, y yo creo que la tarea de nosotros los juristas pues es ir sacando de estos oscuros un claro oscuro hasta llegar a tener definiciones pues sumamente benéficas para la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y yo creo, Kelly, Juanma, que con jóvenes como ustedes que se cultivan, que día a día ponen su granito de arena para mejorar el entorno en el que están, en el que se desarrollan, pues esto para mí, al menos se los digo con toda franqueza, resulta esperanzador. Porque creo ahorita lo que le preguntaba la maestra María Eugenia Kelly, ¿verdad? Dice la maestra Maru, o es que a los jóvenes no les importa, no les interesa este tema, temas como la democracia, como la igualdad, les da igual, pues lamentablemente puede existir un número o algún porcentaje de juventudes que efectivamente se precien de ser ajenos a estos tópicos, pero yo celebro que en ustedes no sea el caso, Kelly, que no sea el caso, Juanma, y de verdad agradecerte, Kelly, que compartas tus temas con nosotros, este tema que además pues es de gran interés y de verdad reiterarte las felicitaciones. Juanma, adelante. Eh, Doctora, no, con el tema de los jóvenes, es que incluso aquí en Colombia pasó algo muy, por así decirlo, que nos da esperanzas, y es el hecho de que los jóvenes nos estamos empezando a apropiar de nuestro país, y se pueden ver en las elecciones. Gustavo Petro gana las elecciones presidenciales gracias al movimiento juvenil. Claro, venimos de un paro nacional de 2021, cuando llega el 2022, claro, los jóvenes y la gran mayoría de los jóvenes apoyaron a Gustavo Petro, porque querían un cambio, queríamos ver algo diferente a lo que ya veníamos viendo y nos empezamos a preocupar por estas cosas. Y por así decirlo, algo a lo que se le debe esto es a las redes sociales. Las redes sociales tienen mucho que ver en esto porque quizás antes era como ese desligamiento entre lo que pasaba en la política y la sociedad. Y yo creo que las redes sociales lo que han hecho es antes unir eso. Claro, pasa algo en la política, inmediatamente se vuelve mediático, se vuelve viral, y todos los jóvenes, todas las personas están en las redes sociales, están viendo eso, están leyendo, se están instruyendo. Entonces, a la hora de la verdad, creo que antes es algo esperanzador ver que por lo menos en Colombia la gran mayoría de los jóvenes nos estamos apropiando mucho de los espacios de participación, como ahora el 19 de octubre que vienen las elecciones al Consejo Municipal de Juventudes, es una puerta que se le abre a los jóvenes de poder participar, de poder tener una voz, también en otras instancias como las plataformas municipales de juventudes. Entonces yo siento que por lo menos en Colombia, analizando pues mi caso en particular de Colombia, creo que antes nos da esperanza y vemos que antes vamos por buen camino como jóvenes. Excelente, Juanma, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate, tú lo acabas de sumar, Juanma, algo sumamente relevante en el tema de democracias, las redes sociales, y cómo pues incide muchísimo en la participación de las juventudes. Efectivamente, yo creo que esto es uno de los temas de los que nos enseña para qué sí sirve la tecnología y para qué sí la podemos emplear para cuestiones positivas. Adelante, Kelly, por favor, ya para cerrar esta excelente tarde que has compartido con nosotros. Adelante. Bueno, yo quería hacer un poquito de complemento con lo que decía Juan Manuel, y es que sí, el acuerdo de paz de 2016 plantea una perspectiva de género bastante importante. De hecho, estuve analizándola un poquito antes también, porque yo dije, de pronto me pueden preguntar alrededor de eso. Plantea una perspectiva de género y plantea una protección de la mujer firmante, bastante interesante. Entonces, es un elemento que nos habla del reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos
abismal. Y con relación a las elecciones de 2022, vemos que tenemos la primera vicepresidenta, no solo mujer, porque pues vicepresidentas mujeres hemos tenido muchas, pero la primera vicepresidenta racializada. Y eso también denota que estamos cambiando el tipo de representación y el tipo de, sí, el tipo de democracia que tenemos. Hay muchas más personas que desean participar en el espectro y hay muchas más poblaciones o comunidades que dicen como venga, pero es que nosotros también somos sujetos de derechos y es importante que nosotros participemos. Ahora bien, con relación al tema de la informalidad y el tema de la desigualdad económica, según cifras del DANE 2025, la tasa de informalidad en Colombia es del 58,5%, siendo una de las ciudades con más informalidad la ciudad de donde yo soy, Sincelejo. Entonces, y la mayoría de la población que se encuentra en condición de informalidad y desempleo también es la población juvenil. Entonces, es un tema también bastante importante y debemos abordarlo porque no es simplemente que muchas veces los jóvenes no se interesan con el tema de la democracia, con el tema de la política y demás, sino también el por qué. Porque muchos jóvenes, o sea, porque pues acá en Colombia nosotros vemos la instrumentalización de la política demasiado. Hay mucha gente que dice, no, si tú votas por mí, yo te doy esto, te doy lo otro, pero al final de cuentas eso también es una ilusión y eso hace que haya mucha más desconfianza en las instituciones, por ejemplo, y todo realmente se vuelve un problema de cadena. Finalmente, con lo último que decía Juan Manuel, me parece muy importante con el tema de las redes sociales, porque es que también va acompañado de la visión que tiene el Estado de la sociedad. Y muchas veces el Estado colombiano se ha confundido y ha pensado que hablar de sociedad es hablar del Estado mismo, que si ellos permiten, por ejemplo, pues hago un paréntesis aquí, ayer estuve analizando la sentencia 456 de 1997, que fue la sentencia que hablaba sobre el artículo 127 de la ley del decreto 100 de 1980 que tipificaba la rebelión. ¿Cierto? Y hablaba de cómo se definía el tema del rebelde y cómo se abordaba este tema. El Congreso de la República tiene unas facultades extraordinarias que son otorgadas por el artículo 150 de la Constitución y el numeral 17 habla de que el Congreso puede generar amnistías, pero para que eso se realice debe dar un debate público y la opinión en la que se hace notar la gente es a través de los medios de comunicación tradicionales. Es un problema bastante grave, porque entonces ellos son los que tienen la representación del pueblo, pero realmente, ¿cómo garantizan que el pueblo legitima estas opiniones o legitima sus voluntades? Entonces, vemos que también el Estado confunde al hablar de la sociedad civil y hacerlo como motu propio, porque entonces dicen que si que si se vulneran algunos derechos o se permiten algunas facultades, el Estado está recurriendo a sus propios derechos y facultades. Es una cuestión un poco compleja y dicotómica, pero lo que quiero llegar a decir es que el mismo Estado tiende a confundirse con la definición que tiene alrededor de la sociedad y esto es bastante importante porque pues al hablar de derecho, de democracia, de deberes y de otros aspectos muy fundamentales, tiende a hacerlo desde puntos errados. Creo que algo le pasó a la doctora Patti. ¿Habrá perdido conexión? Además que se le fue la conexión. Déjele mando un mensaje, doctora. Ay, Ay, perdone. Tuve un problema técnico, se me fue la luz, pero aquí estoy.
Perdón, no sé, Kelly, si ya habrás terminado lo que nos estabas comentando. Sí. Muy bien. Bueno, pues no me queda y no me resta más que agradecerte, Kelly, de verdad, por compartir con nosotros este enriquecedor tema. Ha sido una extraordinaria tarde. El grupo de investigación, a través de estos diálogos que celebramos entre diversas unidades académicas, pues nos sentimos de verdad muy agradecidos y muy orgullosos de que jóvenes como tú pongan en alto las universidades en las que se están preparando. Gracias a todos los asistentes, gracias maestra Maru, gracias Juanma, gracias al doctor Martín Gallardo, que por ahí también siempre nos acompaña y es muy activo. Al doctor Manuel Valadez también, que por aquí nos acompaña, y a la maestra Vicky Montenegro, la maestra Virginia. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, Kelly. Y ya los queremos ver muy pronto por acá en Durango. No, muchas gracias a ustedes. Espero que nos tengan en cuenta en posibles eventos, pues que este lazo se acreciente muchísimo más. Y no, esperemos que pronto nos tengan por allá o tenerlos a nosotros acá. Excelente, Kelly. Claro que sí. Primeramente, Dios, que así sea. Hasta Nos luego. despedimos por esta tarde. Un saludo hasta allá, hasta Medellín, allá todo Colombia. Me saludan, Saludos por a favor, todos. mucho a la profe Dolly, a todos. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde, y aquí nos vemos a la próxima. Nos vemos, Igualmente. Hasta maestra, luego, doctora. Hasta Juanma. Hasta luego luego. a todos. Bonita tarde. Bye. Bye.